Segundo bloque de Plural, vamos a seguir hablando en este bloque de salud. En realidad una de las primeras veces que vamos a tocar temas de salud en profundidad aquí en nuestro programa, al menos este año. Estamos con una visita con la cardióloga Valeria Franciosi. Anoté el apellido para no patinar con las letras. ¿Cómo te va, Valeria? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Mañana se celebra el Día Mundial del Corazón. ¿Sos cardióloga? Sí, soy cardióloga y mañana tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Mundial de la Salud celebran el Día Mundial del Corazón, en realidad. Y esto es a modo de recordatorio a nivel mundial, repito, y a nivel nacional. He estado viendo con varios compañeros en todas las sociedades científicas de todas las provincias. Durante toda la semana se está recordando la importancia de lo que es cuidar el corazón y sobre todo la salud cardiovascular. Sos jefa de la unidad coronaria del hospital. Sí. Del hospital. ¿Cuál es la situación en Misiones, la situación cardiológica? ¿Es un problema? ¿Está dentro de las normas, de las medidas internacionales? ¿Tenemos más o menos problemas? En realidad, si vos vas a ver, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Eso se replica en Argentina y nosotros en Misiones no estamos exentos. Lo que sí estamos viendo en los últimos años que la enfermedad cardiovascular afecta a edades más tempranas, por así decirlo. Y ¿Que antes no pasaba? Antes no pasaba, tal vez es porque acuden más rápido al médico o porque hay mayores controles, ¿sí? Claro. Esto obviamente con la pandemia vimos un poco retrasados, pero sí a nivel de todas las sociedades científicas y a nivel de todas las sociedades, tanto europeas, norteamericanas como latinoamericanas, se está trabajando mucho en lo que es la prevención. No llegar a ser enfermo, sino que cuidarse para no llegar a estar enfermo. Y este año lo que se profundiza en la campaña es justamente eso. Pensá en tu corazón, controla tus factores de riesgo. 18,5 millones de personas mueren por año en el mundo, ¿puede ser? Sí. Estuve leyendo. ¿Y el 80% de esas muertes son prevenibles con controles? Con controles, porque generalmente los factores de riesgo, que creo que cada vez se conocen más porque hay más difusión, más medios de comunicación, son simples, son conocidos por la gran mayoría: diabetes, hipertensión, tabaquismo, el sedentarismo. Se le suma mucho en este último tiempo el estrés, el tema de tener familiares con enfermedad coronaria, el colesterol, una alimentación no saludable, no tener descanso. Esos son los factores de riesgo. El tema es que muchas veces se detecta tardíamente por falta de los controles adecuados. ¿Cuáles son los problemas que tiene el corazón? Son muchos, sí, pero de los que unos tenemos factores que vienen con nosotros por la genética, pero la gran mayoría son adquiridos y justamente son por esos malos hábitos que hablabas. Por estos malos hábitos, por la hipertensión arterial, por el colesterol. Si vos vas y preguntás en el grupo general, en personas entre 20 y 30 años, si se hicieron algún control de sangre, la gran mayoría no. Claro. Incluso cuando vos le preguntás a la gente si se ha controlado en el último tiempo la presión, te dicen que no. O un control de azúcar en la sangre, te dicen que no. Nosotros hay dos enfermedades o dos factores de riesgo, por así decirlo, que consideramos que son los enemigos silenciosos, que son la diabetes sobre todo y la hipertensión, porque son enfermedades que están y cuando una los diagnostica generalmente ya estamos llegando a tarde. Claro. Porque no solamente afectan el corazón estos factores de riesgo, afectan el cerebro, afectan el riñón, afectan el sistema cardiovascular, todas las arterias, por así decirlo, o el pulmón en el caso del tabaquismo. ¿Tienen síntomas? ¿Hay síntomas? ¿Uno se puede dar cuenta que está por tener algún problema? Sí, en realidad cuando uno tiene estos factores de riesgo que yo te mencioné, muchas veces son asintomáticos. Claro. Muchas veces son asintomáticos y es muy frecuente en el consultorio que ellos te digan, sí, porque me duele la cabeza, me tomé la presión y tengo presión alta. Generalmente son asintomáticos los factores de riesgo. Cuando ya te dan síntomas es porque ya está la enfermedad, y esos son el dolor de pecho, el cansancio, la falta de aire, palpitaciones. ¿Indefectiblemente hay un problema cardíaco cuando estoy con alguno de esos síntomas? Son síntomas que pueden tener muchas causas, pero obviamente que uno
Como yo siempre, o como yo enseñaba a mis alumnos, vos tenés las enfermedades que te van a matar en forma inmediata o que tenés más riesgo de morirte y aquellas que podés tomarte el tiempo para diagnosticarla. Para el infarto agudo de miocardio, que es el infarto del corazón, o el accidente cerebrovascular, que es el infarto del cerebro, no tenés mucho tiempo, ¿sí? Llegado a tiempo podemos tratar y disminuir el riesgo de lo que se dice en medicina morbimortalidad. Mortalidad se muere y morbilidad son las secuelas que te pueden quedar. Claro. ¿Y el COVID cómo impactó? Hay una advertencia que está circulando mucho últimamente, y bueno, quería charlar sobre eso también, sobre la posibilidad que a los 6, 7 meses del post-COVID de una persona que haya padecido, empiezan problemas en el corazón. ¿Es verdad? Sí, lo que se está viendo es, en primera instancia, el COVID afectó durante la pandemia porque mucha gente no se fue a hacer los controles que debería haberse hecho, ¿sí? Mucha gente perdió los hábitos saludables, como ir a correr, caminata, etcétera. Y además porque en las pacientes que tenían alguna enfermedad cardíaca, el COVID aumentaba mucho más el riesgo de morirse. Lo que se está viendo ahora en la era post-COVID es que hay secuelas que antes no se veían, ¿sí? Aumenta el riesgo de formarse trombos, de infarto, también de fibrosis en el corazón, que se llama una inflamación del corazón que quedan secuelas después. Porque muchas veces el corazón se inflamó durante la época del COVID, pero pasó sintomático. Entonces, lo que se recomienda a todos los pacientes que han tenido COVID, que tengan un control cardiovascular, por lo menos con un electrocardiograma y un chequeo con el cardiólogo. Eso, mínimamente, obviamente que después, de acuerdo a los síntomas, continuarán los controles. ¿Es grave Sí. lo que puede provocar? Sí, porque todavía no tenemos en cuenta el impacto que pueda tener o la carga de todo esto. Sí, se está viendo a medida que van los países europeos que tuvieron el primer impacto. Recién se está empezando a estudiar, claro. El 25% de los pacientes que han tenido COVID han tenido alguna afectación cardiovascular. ¿Y esas afectaciones tratadas son leves o son de igual manera graves? Diagnosticadas a tiempos y tratadas, disminuís mucho la severidad de la enfermedad. ¿Por ejemplo qué? Detectar un infarto agudo de miocardio, detectar una miocarditis, por ejemplo, el riesgo que te puede provocar, o insuficiencia cardíaca, porque hay medicamentos específicos. Valeria, ¿por qué decís que baja? Bueno, por registros, ¿no? Pero ¿por qué crees que baja la edad con estos problemas? ¿Por qué ya no es un problema solamente de gente grande? Por los factores de riesgo, por los cuidados que no se tienen, somos más sedentarios, no cuidamos la alimentación, no se hace actividad física. Incluso los chicos. Si bien hay muchas leyes que promueven la alimentación saludable y la actividad física, todavía falta la implementación, que como sociedad empecemos a trabajar en eso y a tratar de disminuir estos factores de riesgo, como digo. Y como a la vez te decía, se detectan más temprano. A mí sí, al estar en unidad coronaria, me llama la atención. Habiendo trabajado en Buenos Aires, yo recibía pacientes de más de 60, 70, 80 años. Y acá, si yo hago una media, o sea, si yo veo cuál es la población que más frecuente me llega, y estamos entre 50 años. He tenido pacientes de 38 años. En los últimos 2 meses, 3 que fueron a cirugía de revascularización, o sea, cirugía cardíaca. ¿No es una edad convencional ni normal para ese tipo de cirugía? No. Normalmente vos esperás llevarlo a cirugía a un paciente de 60 años, no a un chico, de 38, porque es más joven que yo. Claro. Y esas situaciones, indefectiblemente por los hábitos, ¿no? Mala alimentación, por los hábitos, decías, por los sedentarismo. hábitos. En un trabajo que hemos hecho de investigación, generalmente está asociado al tabaquismo, que a pesar de que hay mucha publicidad o mucha campaña en contra del tabaquismo, se perpetúa, a la diabetes, ¿sí? Y hay un factor que se le agrega últimamente, que es el tema del estrés. Eso en pandemia también, ¿no? En pandemia. En contexto de pandemia. En el contexto de pandemia, sí. Mayor, porque es mayor la angustia, mayor la ansiedad que te genera el encierro, o la incertidumbre de no saber qué va a pasar, el riesgo de saber que te puedes contagiar o tus familiares. ¿Se pudo percibir eso? ¿Ustedes lo pueden percibir como aumento de riesgos o de causas, este contexto de pandemia? Esa angustia, ese estrés. Sí. O sea, yo no te lo puedo cuantificar. Claro. Sí, porque para eso vos tenés que hacer un trabajo de investigación y con un rigor científico.
sí se percibe, creo que toda la población percibe el grado de angustia que hay o incertidumbre producto del COVID. ¿Qué recomendación haces a tu entorno inmediato con respecto a los cuidados del corazón? Actividad física, dieta saludable, comer más verduras y frutas. Obviamente que después cada población o cada paciente tiene sus características. Por lo menos realizar 3 veces a la semana una actividad física, tratar de disminuir el estrés, ¿sí? Y abandonar estos hábitos como el tabaquismo. La obesidad, habrás escuchado por varios medios, también está incrementándose y en la pandemia aumentó mucho más por el encierro, obviamente. ¿Tienen pensado algún tipo de actividad mañana acá en Misiones o en Posadas? Por el tema de la pandemia, porque no se sabía si se podían hacer actividades físicas, reuniones, demás. Creo que hace 2 semanas se permitió la reunión de más de 100 personas. Fundamentalmente las actividades que está promulgando la Sociedad de Cardiología de Misiones, la cual fui convocada, es más que nada publicidad, salir a los medios y hablar y difundir esto. Lo mismo que está pasando en el país y lo mismo que está promoviendo la OMS. La Organización Mundial de Salud. En cardiología nosotros tenemos 2 entidades, que es la Sociedad de Cardiología de Argentina y la Federación Argentina. Las 2 se unieron y a las 2 representamos en Misiones con la Sociedad de Cardiología de Misiones. Me interesa la mirada sobre alguna particularidad que tenga tu área en Misiones, en la provincia. ¿Alguna particularidad de mayor cantidad de enfermedades? Ya me decías, bueno, que baja la edad. Yo te dije una experiencia personal en realidad, con respecto a que cada vez veo, después de casi 20 años que uno está en este ámbito, veo que cada vez tenemos pacientes más jóvenes que llegan con un infarto. Y tener en cuenta que eso marca mucho, porque es una persona que salió a la calle con una vida normal y que de repente se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos con el riesgo de morirse, ¿sí? Con todo lo que conlleva, y que los controles es de por vida. ¿Se entiende? O sea, y son pacientes de 40, 50 años. No, cuesta entender que tenés que incluir ese hábito de control para siempre, ¿no? Cuesta. Porque cuando vos te hablan a los 20 o 30 años que tenés que controlar, vos decís, sinceramente, a mí no me va a pasar. Claro, sí. Cuando llegás a los 40 empezás a tomar conciencia porque tenés algún amigo que tal vez le pasó algo. Claro. Y después de los 50 es como que es más frecuente, pero creo que el cambio de mentalidad tiene que venir a partir de los 20. ¿Entienden los misioneros que deben hacerse sus controles a partir de los 20? ¿Van, por lo menos? Sí, yo veo que con más frecuencia hay, porque hay más promoción, hay muchos cardiólogos en toda la provincia, creo que sí, en las grandes urbes de toda la provincia de Misiones hay cardiólogos, hay mayor accesibilidad a los controles. Yo estoy hace 10 años en Misiones y realmente veo que se está trabajando mucho en salud, en promulgar y sobre todo en esto, en controlar estos factores de riesgo y en prevenir las muertes prevenibles. ¿Qué hacer? ¿Agarro la obra social o me voy al hospital directamente o tengo que ir al médico a pedir una derivación para hacer un control? Finalmente el primer chequeo se lo hace el clínico y el clínico es el que deriva, pero vos podés tener acceso directamente a un cardiólogo. Lo que te recomiendan por ahí es que entre los 20 y 30 años por lo menos tengas una visita al cardiólogo con un electrocardiograma y un análisis de sangre. Y esto a medida que avanza la edad, incluso en menores de 16 años se recomienda que tengan un análisis de sangre, sobre todo para ver si no sos diabético o no tenés colesterol alto, que si bien es poco frecuente en los niños, pero también se da, y un control de presión arterial. Y a medida que vamos avanzando en edad, estos controles son más frecuentes. Valeria, ¿hay mayor riesgo en aquellas personas que se infectaron 2 o más veces con el virus del COVID? Eso no te lo podría decir porque no tengo las estadísticas. Sí, lo que sé es que si vos tuviste COVID, tenés más riesgo de tener un evento cardiovascular. Eso sí, si tuviste 1 o 2 veces, todavía no hay estudio al respecto para ver si aumenta o no los riesgos. Pero si vos tuviste, sí tenés mayor riesgo. Valeria, muchas gracias. No, de nada, a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.